Bueno, mientras las personas se van conectando, quiero agradecerles eh, enormemente por el apoyo que han venido manifestándole a este espacio que le apostamos a hacer análisis sobre la situación de las mujeres en Colombia, en el mundo, y que es un espacio también para reflexionar, pero para articular acciones que nos permitan precisamente generar alianzas, movimientos alrededor de todas estas situaciones que reiteradamente vienen lastimando a las mujeres, a las niñas, a los niños. Y hoy tenemos precisamente un programa muy importante que nace también a la luz de todo lo que ha sido la emergencia nacional por feminicidios, digamos, un nombre que le ha dado el movimiento social de mujeres en Colombia a todo lo que ha pasado durante este confinamiento, que de alguna manera ha puesto sobre la opinión pública la gran necesidad de generar estrategias afirmativas para frenar la violencia, y también no solamente en términos del feminicidio, sino la violencia sexual, la violencia psicológica y otro tipo de violencias que han sido invisibilizados, como la violencia económica. Y antes de darle paso a las invitadas que hemos traído el día de hoy, quiero leerles algunas cifras. En lo corrido del año, el Observatorio de Violencia contra la Mujer de la Fundación Feminicidios Colombia, que es una de las organizaciones a nivel nacional que hace un estudio juicioso de contabilizar, pero también de darle rostro a esas mujeres víctimas de los feminicidios, ha establecido que se han presentado 110 casos de feminicidios durante lo que va del año, y la violencia sexual es además una de las situaciones más alarmantes en nuestro país, según el informe de 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Diariamente, 59 niños, y ojo a esta cifra, 59 niños, niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual en nuestro país. Y según el mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 98% de los casos de violencia sexual en Colombia contra menores están en la impunidad. Es decir, que hay todo un panorama para la movilización social que nos llama la atención a la sociedad para reflexionar precisamente frente a estas situaciones. Y para ello entonces quiero presentarles a unas mujeres muy maravillosas, mujeres que cada una en su ámbito ha venido dando una lucha importante por resignificar precisamente lo que representa este panorama adverso para nosotras las mujeres y las niñas y los niños en nuestro país. Entonces les quiero presentar como primera invitada a María Isabel. María Isabel es magíster en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales, licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, docente también de la Facultad de Educación de nuestra Universidad de Antioquia, integrante del grupo de investigación. Bueno, ella ahorita Isa, ahorita no me desletreas esa sigla, líder de la línea Género y Pedagogía, y bueno, tiene una amplia experiencia profesional en el ámbito de la educación. Es también una mujer que lucha reiteradamente por nuestros derechos. María Isabel, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por aceptar esta invitación. A ti, muchas gracias Cindy por esta invitación. Eh, bueno, ya lo comentaste, soy docente de la Facultad de Educación. Esa ha sido como la pregunta que he tenido desde hace ya algún tiempo, la relación género y educación. Mm, El grupo de investigación es GEPID, Grupo de Estudios en Pedagogía, Infancia y Desarrollo Humano. Y bueno, qué bueno tener este espacio de encuentro, de conversación, que es muy, bueno, apenas vamos a presentar a las otras compañeras, pero es muy significativo decir que todas somos bellanitas, que nos estamos pensando desde nuestra experiencia como mujeres en este territorio. Y bueno, muchas gracias. Isa, súper importante esto que mencionas, porque también es, digamos, un espacio en el que estamos articulándonos muchas mujeres del municipio de Bello, apostándole también por construir un escenario en el que nos encontremos, dialoguemos, miremos acciones. Pues también teníamos invitada a la directora de la Oficina de la Mujer, Tania Posada, pero Tania pues ha estado en una jornada extensa de trabajo con el alcalde, entonces se disculpa si alcanza a llegar, pues la tendremos, porque también es importante
mirar qué está haciendo la institucionalidad para darle respuesta a estas problemáticas que tiene la ciudadanía. Entonces, Isa, súper bienvenida. También le doy, valga la redundancia, la bienvenida a Luisa Vélez. Luisa es abogada litigante, especialista en Derecho de Familia, tiene estudios en género y nuevas masculinidades, conflicto y posconflicto colombiano. También has estudiado marketing político y comunicación asertiva, ¿cierto, Luisa? Bienvenida y muchas gracias por aceptarnos también la invitación a este espacio. Hola, buenas noches para todas y todos los que estén acá presentes con nosotras, a las compañeras que nos están acompañando en este espacio tan agradable. Espero que sea muy ameno, que podamos mostrar la postura de cada una. Como ya lo dijo Cindy, soy abogada litigante. Trato que en todos mis procesos se maneje la perspectiva de género e implementarla y seguir fomentándola en la rama judicial. Soy especialista en Derecho de Familia. Desde el Derecho de Familia he notado que la familia es el primer factor de riesgo que se presenta para muchas mujeres. Eso es de estudiar y de analizar. Como dijo también la compañera, poseo formación en género y nuevas masculinidades. Gracias a esto pude conocer el feminismo, política para mujeres con énfasis en marketing político y comunicación asertiva, y conflicto y posconflicto, porque también es de acatar que las mujeres han sido las principales víctimas del conflicto armado colombiano, y estamos en una postura directa de no integrar más hijos para la guerra, no más hijos para la guerra. Es una postura que tenemos todas como las mujeres que representamos este país. No siendo más, esperemos pues que se pueda abrir acá un debate en el cual podamos fundamentar y persuadir a la sociedad, seguir fomentando el derecho y la protección de niños, niñas y adolescentes, porque podemos ver, como nos enseñan las noticias, todo lo aberrante, todos los casos aberrantes que están presentando en este momento, tanto por parte de las instituciones como por parte de la misma sociedad, la pérdida del principio de corresponsabilidad para los niños que debe prevalecer, la protección tanto por el Estado, familia y sociedad. Temas que espero ir debatiendo acá con ustedes. Y bueno, muchas gracias por invitarme en este espacio. Espero aportar y que ustedes también me aporten bastante, porque estamos en un proceso de construcción social. Claro que sí, Luisa. Y para las personas pues que apenas se están conectando, como lo pueden ver, este es un panel de mujeres con diferentes visiones, de diferentes disciplinas y, digamos, lugares muy estratégicos para analizar precisamente la violencia, el tema educativo con María Isabel, el tema jurídico con Luisa, pero también un tema muy importante, y es que estamos haciendo desde el activismo social para darle también una solución a estas problemáticas, y por eso hemos invitado a una abuela que queremos mucho en nuestro municipio de Bello, un personaje que también nos convocaba el domingo a hacer una manifestación pacífica en rechazo a este acto tan atroz que se cometió contra la niña en Vera. Abuela Amargot del Carmen, yo creo que no necesitas presentación. Bienvenida y muchas gracias por estar acá. Ay, tan linda, mi amor. Yo creo que yo sí necesito presentación. A mí casi nadie me conoce. Además, yo ese asunto de las redes sociales, pues vos sabés que uno a esta edad es como muy difícil. Pero yo de todas maneras estoy muy contenta de que me hayas invitado y de ver que todas mis culiprontas están tan empoderadas, y eso me encanta mucho. Pero yo sí te voy a decir, lo que pasa es que yo, pues estoy jubilada, yo fui maestra, ¿cierto? En mi época, pues me tuve que enterar de muchas situaciones, y a través de la alcaldía de Medellín y a través de mi nietecita, la culipronta esta, la Marcela, pues también me he enterado muchas cosas, porque como ella ha trabajado mucho tiempo en esto de la unidad de niñez en Medellín, en todo el asunto de la línea de atención y prevención a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, pues y además ella pues es artista plástica, entonces como que yo me he vinculado mucho con todo lo que ella sabe, y pues ahorita que ella está en entornos protectores, pues está muy empoderada con el asunto de los líderes, trabajando con líderes y lideresas. Y yo he estado entonces en la mesa contra la EXNA, Aburra Norte, libre de EXNA, libre de explotación sexual, y en la mesa también contra la EXNA del área metropolitana, la de Medellín en este momento. Este mes, vamos entonces a liderar la marcha, que va a ser virtual, o sea, no es marcha, sino, ¿cómo es que le llaman ustedes? Movilización. Movilización, sí. Movilización contra la explotación sexual, que es uno también de los delitos que
lamentablemente pues involucra a nuestras niñas, ya que estamos hablando de todo el asunto femenino, involucra a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, tanto estas niñas cisgénero, o sea, las que nacieron con este sexo biológico, y las niñas trans, las que están entonces transitando. Que esto para mí ha sido muy duro entenderlo, pero ahí lo voy entendiendo, ¿cierto? Por la edad, ustedes saben, es complicado. Claro que sí. Bueno, les voy a proponer una reflexión inicial antes de hacerles unas preguntas muy específicas de cada una de acuerdo a su campo de profesión y, digamos, a su mirada específica. Y es, ¿qué reflexión o cómo analizamos la situación que vive el país? Y realmente hay una preocupación, digamos, en realidad por los niños, las niñas y las mujeres, o esto se volvió un asunto mediático, la violencia contra las mujeres, es decir, que tienen que pasar unos hechos concretos que salen a la opinión pública, y es ahí cuando hay una ola de indignación, pero después vuelve como una marea casi que como baja. Quiero analizarlo con ustedes. Demos una ronda inicial, Isa, a Margot, y cerramos con Luisa. Bueno, pues definitivamente todos los casos que en los últimos días vienen saliendo a la luz pública, y a propósito de la convocatoria, la declaratoria de esta emergencia nacional por las violencias contra las mujeres, cabe decir que durante este tiempo de confinamiento, durante este tiempo en el marco de la contingencia sanitaria, las violencias contra las mujeres se han exacerbado. Hay suficientes datos de los diferentes observatorios de medicina legal, pues los casos que quedan con registro, porque también el subregistro es una situación que conocemos. No todas las mujeres víctimas de violencias toman el paso para la denuncia, o también hay muchas barreras de acceso para su derecho a la justicia. Entonces, desde allí, durante este tiempo, la situación de las violencias contra las mujeres se ha incrementado. Yo tengo por aquí algunos datos. Ahorita tú nos hablabas de algunos datos del Observatorio de Feminicidios Colombia, pero quiero destacar, por ejemplo, desde el Observatorio de la Red Feminista, del Observatorio de Feminicidios Colombia, nos cuenta que a mayo del 2020, pues el mes que acaba de cerrar, bueno, ya hace dos, hubo 188 feminicidios, de los cuales ocurrieron 14 en Medellín, y también hablar aquí de los transfeminicidios que también ocurrieron durante esta época. En general, asesinatos, bueno, ya con la consolidación de algunos datos, asesinatos de 315 mujeres de enero a mayo, 16.400 aproximadamente mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 6.400 víctimas de lesiones no fatales. Entonces, eso nos pone un panorama aunado además con estos casos que, como decimos, han salido a la luz pública. Definitivamente esta es una pandemia, es un problema de salud pública, y que estos casos nos develan que hay una sistematicidad en las violencias contra las mujeres. Hay unas omisiones por parte del Estado. Hay también algunos asuntos que preguntarnos desde la educación, desde los diferentes espacios de socialización. Es un problema que es importante visibilizar. Infortunadamente, diferentes sectores en nuestro país han tomado esto para defender o para postular algunos asuntos de su agenda, pero creo que desde las agendas ciudadanas y desde las mujeres es un problema, es una pandemia real que requiere de unas respuestas urgentes, inmediatas, y por eso esta propuesta desde diferentes colectivos de declarar la emergencia. Gracias, Isa.
Doña Margot. Bueno, pues frente a la pregunta que nos haces, yo sí siento, mi reina, que esto es un asunto mediático. Porque, por ejemplo, yo el año pasado hacía parte de la mesa pluridiversa, que es una mesa que trabaja en Bello para detectar todo este asunto de violencias de género. Y lo que pasó el año pasado en Bello fue atroz, o sea, la cantidad de muertas y la forma en que mataron a esas mujeres, que además parecía como un patrón repetitivo. Voy a ser un poco cruda, pero entonces las abusaban sexualmente, las mataban con arma cortopunzante y las tiraban a las quebradas. Y eso se repitió en 4 casos, porque aquí en este momento, pues ustedes me perdonarán por la memoria, no lo recuerdo muy bien, pero nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿y por qué eso ni siquiera salió en las noticias? Algunos de esos casos ni salieron en las noticias. Hoy, por ejemplo, lo que pasó con la niña en Vera es muy lamentable, ¿cierto? Y uno lo ve como con ojos aterradores, pero es un caso que es repetitivo, que además las Fuerzas Armadas, y no me refiero solo a las Fuerzas Armadas legales, ilegales, sino a las legales, tienen esa conducta. Incluso le llaman cazar indias. Esta Colombia profunda, abandonada, donde salen estos soldados en manada a buscar niñas, y sobre todo pues estas niñas indígenas que entre otras cosas son más silenciadas que las niñas que están en las zonas rurales, en las zonas urbanas. ¿Qué pasó con esta niña? Esta niña se volvió un caso mediático, fue porque la niña sobrevivió. Pero si no, si a la niña la matan, estos 7 bandidos, porque esos son, la usan y la matan, que además la dejaron tirada en un rastrojo porque pensaron que estaba muerta. Pero la niña sobrevivió, entonces por eso es que nos damos cuenta de la situación. Pero es una cosa que es muy común en el ejército, en la guerrilla, en los paramilitares, en todos estos grupos que son grupos armados, ilegales o no, que es una práctica frecuente, solo que actúan contra niñas y niños y mujeres que están en la ruralidad, que están escondidas en el campo, en la selva, y son mujeres que se pierde la denuncia, que sencillamente las echan a una fosa común y hasta ahí llegó todo. Pero es una costumbre y le tienen hasta nombre. Entonces ahora se vuelve un asunto mediático que hablan los senadores, que hablan las senadoras, que hablan los congresistas, y este asunto, por ejemplo, de la cadena perpetua para violadores de niños y niñas, que entre otras cosas ustedes que son abogadas y saben un poquito del asunto, yo sé menos de eso, saben que esto es anticonstitucional, esto no se puede, es inoperante, eso se va a caer allá cuando lo intenten pasar, pero lo arman de una manera que sea populista, que la gente vea que, ay, sí, es que pusieron una propuesta maravillosa y lo vuelven mediático, pero la verdad es que ellos mismos saben que eso no se puede, que eso es, además si hablamos de la impunidad, el 95% de los casos en abuso sexual salen impunes y ni siquiera se denuncian. Reposan todo, lo único que tiene cadena perpetua en Colombia son las denuncias de los niños, las niñas, los adolescentes y las mujeres ahí en los cajones de la fiscalía, eso sí tiene cadena perpetua, allá encerrados en los cajones de la fiscalía y nada se mueve, eso es lo único que en realidad tiene cadena perpetua, pero lo vuelven un asunto mediático para votos porque ya siguen las elecciones, eso es todo y nada más. Listo. Bueno, respecto a esto, sí es mediático, es verdad, ha sido gracias a la amplia circulación que nos brindan las redes sociales para que todos podamos conocer las atrocidades que se han presentado. Mucha gente no tiende a ver noticias y gracias a los medios como Facebook, Instagram, se puede dar a conocer todas estas atrocidades y dejar de poner en un pedestal tantas instituciones y tantas personas que creemos que hacen el bien, pero en realidad no. Considero que socialmente tenemos un problema, estamos en una sociedad netamente patriarcal, donde sistemáticamente se ha presentado una violencia hacia la mujer, tanto económica, psicológica, física, todo esto que ha permeado también la formación, la educación de cada uno. Entonces, considero que al hacer esto mediático podemos empezar a visualizar y a mostrarle a las demás todas esas problemáticas que siempre han estado bajo cuerda, siempre han estado callados, siempre se le ha tildado a la mujer de que es la culpable
de que ha sido la culpable de las reacciones de su pareja, de la sociedad, de que una ha sido la culpable de todas las atrocidades y delitos que se han presentado, qué mejor ejemplo de cómo visto, cómo hablo, cómo me relaciono. Considero que esta mente es netamente sistemático y tiene sus patrones sociales, los cuales están pues con el vejamen del patriarcado, una sociedad netamente patriarcal donde la opinión de la mujer ha sido netamente opacada y que la lucha por nuestros derechos ha sido algo largo y complicado, mediado por mucha violencia. Ninguna de las luchas feministas ha sido una lucha sana, una lucha, antes las que hemos hecho últimamente han sido unas luchas muy sanas, pero recordemos la lucha por el derecho al voto, que fue una lucha fuerte, el derecho a poder estar ceduladas, a tener mi cédula, mi identificación, al poder ser parte también de una educación, de no estar siempre en los entornos donde solamente puede estar la mujer, sino también abrir estos panoramas, abrir todo esto, tener en cuenta que la mujer es un sujeto o una sujeta, perdón, de derechos y obligaciones, la protección a los niños, eso sí me parece fundamental. ¿Qué es lo que está pasando con la infancia de nuestro país? Quiero hacer una denuncia pública porque me parece aberrante los asuntos de violencia sexual que está pasando todos los niños en Colombia. O sea, estar en cuarentena para los niños es un peligro. Prefieren estar en el colegio a estar en sus hogares. Me parece algo preocupante. ¿Qué está pasando con el entorno familiar? ¿Qué es lo que pasa con el desarrollo social de esta población colombiana? Hemos sido víctimas de muchos vejámenes, de demasiados delitos. Qué mejor ejemplo que muchas personas que tuvieron que vivir el conflicto armado, muchas mujeres, muchas madres que perdieron a sus hijos por no tener para pagarles una libreta militar. O sea, lastimosamente estamos en un sistema patriarcal que afecta a todos, no solo a las mujeres, sino también a los hombres que se identifican con lo femenino. Considero que al hacer todo esto mediático podemos seguir pululando y sacando a flote todas estas problemáticas sociales, las cuales hay que mitigar y empezar a incursionar con una educación netamente feminista, con enfoque feminista y poder seguir dando un aporte social, porque es que eso es lo más importante, poder aportar y brindar al cambio. Entonces considero que al hacer todo esto mediático, al dar a conocer todas estas noticias, al cada vez reportar una mujer desaparecida, estamos aportando el cambio. ¿Por qué? Porque nos damos a conocer, nos damos a entender de que estamos cansadas de toda esta violencia sistemática y que podemos dar unos aportes para este cambio social que en verdad es urgente. Necesitamos una protección íntegra para los niños, niñas y adolescentes. Ahora la compañera estaba hablando sobre la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, un delito que es aberrante. Vienen otros turistas a consumir producto colombiano, porque así lo tratan, vendiendo esos paquetes de explotación sexual, el cual las niñas están bajo un estado de vulnerabilidad sistemático, niñas que vienen con problemas de violencia intrafamiliar, abuso sexual, consumo de estupefacientes. Eso me parece a mí algo aberrante y me parece muy triste que tengan que pasar asuntos tan lamentables para que la justicia se pueda empoderar. ¿Qué mejor ejemplo que la ley 1761 del 2015, la cual le dio la autonomía, la cual le dio al feminicidio como delito autónomo, todo a raíz de un suceso aberrante que pasó en Bogotá. Lastimosamente la muerte de una mujer, el nombre de ella era Rosa Elvira Celi, ella lastimosamente murió porque fue víctima de abuso sexual, fue empalada viva y no pudo sobrevivir a todos esos maltratos que tuvo su cuerpo. La causa de esta muerte no tiene razón. Ella compartía con dos compañeros de colegio, la cual ella estudiaba en la nocturna, y ellos decidieron violentar y ultrajar su cuerpo. A raíz de eso, de las protestas, de las manifestaciones que se hicieron en Bogotá, el legislador se vio obligado a hacer una reivindicación con las mujeres y poder sacar esta ley y hacerlo como delito autónomo. La verdad, en este ámbito jurídico, le rescato mucho al legislador en hacerle este reconocimiento a todas las mujeres que hemos sido víctimas de violencia en cualquier etapa. Listo, esa es la respuesta a la pequeña preguntita. Muy provocativas todas. Muchísimas gracias realmente, porque esto nos empieza a sensibilizar frente al tema tan, digamos, tan difícil que
que es hablar sobre la violencia contra las mujeres, contra las niñas, porque es un tema que además nos atraviesa el cuerpo, nos atraviesa la piel, que siempre que nos encontramos entre nosotras es con la pregunta, bueno, hay que cuidarnos, cómo llegan a casa, esa imagen también que se hizo muy común de que cuando las mujeres nos reunimos, y ya pues cada una se despide para irse a su casa, siempre le decimos a la amiga, bueno, me escribes cómo llegas, o la mamá te escribe dónde estás, ya llegaste, porque realmente esa es la preocupación, ¿cierto? Que nos queremos vivas, que no queremos ni una menos ni una más. Entonces, realmente estos son reflexiones y análisis importantes para que la ciudadanía también tenga herramientas a la hora de accionar, de actuar, porque reiteradamente también decimos, hay una parte de la sociedad que normalizó la violencia y una parte de esa sociedad que necesitamos que también se active para que hagamos algo entre todos. Y de acuerdo a eso que hemos venido dialogando, un punto muy importante es la educación. O sea, la educación es fundamental a la hora de construir estereotipos de género, de tener también pautas de crianza en equidad. Y yo le quiero preguntar a Isabel, bueno, ¿qué función desempeña la educación para desarrollar, digamos, acciones, estrategias encaminadas a la eliminación de la violencia? Porque reiteradamente siempre uno escucha la frase, la educación es el motor de desarrollo de un país. Entonces, Isaac, ¿qué reflexionamos frente a esta pregunta? Bueno, pues con la pregunta por la educación tenemos ampliamente que reflexionar, específicamente en todo su potencial en materia de prevención de las violencias contra las mujeres. Si comprendemos la educación desde un sentido amplio, desde su función transmisora, eso que se va legando de generación en generación, podemos ver cómo desde la educación podemos interrumpir, podemos deconstruir ese mandato patriarcal del que nos hablaba ahorita Luisa, ese mandato que impone unas formas de ser y de estar en el mundo, unas expectativas, que es lo que nombras como estereotipos de género, pero que también nos ha puesto unas valoraciones diferentes, inequitativas, que también se ha reproducido dentro de un sistema que oprime y que también subordina las personas, y no solamente en términos de género de estas construcciones, sino también por razones asociadas a la clase, a lo racial, a la ubicación geográfica, a la orientación sexual. Entonces, desde la educación tenemos esa posibilidad. Primero, si nos ponemos esos lentes de género, como decimos las feministas, y si podemos hacernos conscientes de cómo desde diferentes espacios cotidianos reproducimos, validamos y toleramos esas violencias, ese es un primer paso para esa transformación que necesitamos, como desde los refranes, porque te quiero, te aporrio, como desde los chistes sexistas, como también desde esas limitaciones que ponemos a la participación de niños y niñas, sí, o sea, como desde lo cotidiano también vamos tolerando esas violencias. Entonces, en un primer momento, si comprendemos esa educación desde esa perspectiva amplia, es ubicarla desde cómo desde la cotidianidad podemos interrumpir con ello. Ahora, hay un asunto que es crucial y es el papel de la escuela, de las instituciones educativas, del sistema educativo, entendiendo aquí ya la educación, digamos, desde esa dimensión escolar, y entendiendo aquí la escuela como ese espacio de socialización primaria. Todo esto que hablamos de género, de las construcciones de género, todo esto se transmite, se aprende en diferentes escenarios de socialización. En primera instancia tenemos la familia, está la escuela, pero están también los grupos de pares, los medios de comunicación, las instituciones en todas sus dimensiones. Entonces, desde allí y específicamente desde la escuela, es importante precisar que si bien ya cuando llegan los niños y las niñas
llegan con unos aprendizajes de género desde las familias. La escuela debe hacer una labor de revisión crítica en términos de qué manera está reproduciendo o está tolerando estas violencias, o también, y mejor aún, cómo desde la escuela se puede proponer el cambio y esa transformación necesaria. Eso implica, pues, varios asuntos, como para nombrar algunos de ellos. Es importante la formación de maestros y maestras en estos temas, en una educación no sexista. Se ha denominado también desde algunos sectores como la coeducación, una educación en igualdad, una educación que no discrimine por razones asociadas al género, una educación en donde nos podamos educar de manera conjunta, hombres, mujeres y en toda su diversidad. Y esto implica hacer necesarias revisiones tanto desde el currículo oculto también, es decir, de todo eso que circula en la cultura escolar, lo que hablamos ahorita de las frases, de lo que está implícito, esos patrones de comportamiento y también desde lo ideológico que circulan allí, pero también desde el currículo formal, la necesaria revisión a los proyectos educativos institucionales, lo que está allí explícito. Ya sabemos de casos que vulneran y que son violentos en temas de género desde las mismas normas que están, por ejemplo, en los manuales de convivencia, ¿sí? En donde chicos, chicas, y sobre todo en el tema, por ejemplo, de los niños y las niñas que están en tránsito, cómo han tenido que entutelar a las instituciones educativas para que se les respete, por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, esto incluye hacer esa necesaria revisión, estrategias de mejora frente a ello. Es necesario también que estos temas se visibilicen y sean sujetos, sean contenido explícito y de forma transversal en las diferentes áreas curriculares. De hecho, es importante precisar que dentro de estas normas, o sea, también hay todo un marco normativo favorable o que, bueno, digámoslo así, que exige que haya una educación con perspectiva de género. Ahorita Luisa nombraba la ley de Rosa Elvira Celi. Allí se habla que el Ministerio de Educación debe ser responsable de incorporar la perspectiva de género en la educación preescolar básica y media. Asimismo, en la 1257, que es de donde hablamos precisamente de la erradicación de las violencias basadas en el género, de las violencias contra las mujeres, pero también se habla de la prevención. Y desde la prevención hay un llamado importante al Ministerio de Educación en términos de la formación de docentes, en términos de capacitar en estos temas, en términos de revisar estas prácticas pedagógicas cotidianas. Entonces, esto es solamente por nombrar pues algunos aspectos, pero desde la educación hay un potencial para visibilizar estos asuntos, pero también para desde allí poder incidir y transformar desde, por ejemplo, lo hablo en mi caso, desde mi lugar como maestra. Y también aquí hay un punto importante y que del que poco se habla, y es la formación de formadoras y formadores. Es decir, cómo desde las facultades de educación que tienen bajo su responsabilidad la formación de quienes van a estar allí en las instituciones educativas, cómo se instala también esa pregunta por el género, cómo también podríamos en algún momento pasar que un curso como el que, por ejemplo, oriento en este momento, que es Educación y Género, deje de ser una electiva, un curso por si alguien lo quiere tomar, sino que en realidad esté de manera explícita y transversal en todos los programas académicos. Entonces, desde la educación hay mucho por hacer, pero es
un punto muy, muy importante en términos de prevención de las violencias. Muchas gracias, Isa. Bueno, y saludamos a una mujer que es un referente para todas en Antioquia y en Colombia, incluso que se convirtieron en un hito para el movimiento feminista a nivel internacional, y es a la profesora Dora Cecilia Saldarriaga. A la profe, gracias por el saludo. Ella nos escribe un saludo muy especial y estamos en crisis humanitaria. Muchas gracias a la profe Dora, porque mujeres como ella, que abonan en la lucha desde escenarios de representatividad como el Consejo de Medellín, es que se posibilita que la voz de muchas más mujeres tengan mayor resonancia en este tipo de debates que son tan importantes para nosotras, pero también para la sociedad en general. Entonces, gracias, profe, por estar ahí. Bueno, no fue mi profe, sino que uno le dice profe de cariño. No sé si fue profe de Luisa, ya a todo el mundo le digo profe. Pero bueno, continuando con la conversación, pues ya se va a conectar también la directora de la Oficina de la Mujer en nuestro municipio de Bello. Pues hay que aclarar, en Bello la Secretaría de Mujeres fue eliminada en la anterior administración, lo cual nosotras también aquí como mujeres bellanitas hemos insistido en la necesidad de que tengamos una secretaría con un presupuesto que permita realmente materializar apuestas de acciones afirmativas. Siguiendo entonces con la conversación, yo quería preguntarle a Luisa, y es que reiteradamente, y es una palabra que utilizo mucho, uno también se encuentra que las mujeres víctimas de todos los tipos de violencia tienen una barrera muy grande en el acceso a la justicia. ¿Qué hacer para que esas barreras tengan, digamos, para eliminarlas, mejor dicho, y también cómo sensibilizar a esos funcionarios que reciben a esas mujeres víctimas de la violencia para que no también terminen revictimizándolas? Porque incluso una de las situaciones más dolorosas es cuando las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar van a las comisarías con costillas o con los golpes en sus rostros, y el comisario o la comisaria les dice hay que conciliar con su victimario porque es su esposo. Entonces, Luisa, te doy la palabra. Bueno, respecto a esta problemática, es increíble encontrar funcionarios que no tienen ni el mínimo conocimiento de las problemáticas de género que se presentan en el país. Es lamentable encontrar varios funcionarios que están en su puesto por cumplir. También podemos ver que el acceso a la administración de justicia es altamente complejo. ¿Por qué? Por la congestión judicial. Estamos en una época donde la violencia está disparada por todos lados. Al momento de poder acceder a la administración de justicia, simplemente retoman nuestros casos y quedan archivados, como decía ahora una compañera. ¿Qué está pasando con eso? Esto está tratando de cambiarse mucho por parte de la administración de justicia, y conozco varios funcionarios que tratan de cumplir y de comprometerse con esta lucha social, el cual trata de ayudar a las mujeres víctimas. Lo que pasa cuando una mujer accede y le dicen que no la pueden colaborar es por el estado también de vulnerabilidad que se encuentran, y a un comisario también le queda algo complejo poder cumplir con estas funciones y el deber ser que tienen. ¿Qué es lo que pasa? Al poder acceder, miramos un estado previo de la mujer y vemos que es una mujer que depende económicamente de su violentador. ¿Cómo alejar a una mujer que es víctima, pero que también tiene otros problemas como la capacidad económica? Muchos dicen, retírese de la casa, y se supone que esa no es la medida. La medida es que el agresor debe salir del hogar donde está violentando. Pero ¿qué pasa? Estas medidas quedan ineficaces, quedan en un papel. Para poder hacer cumplir esto es imposible. La justicia no nos colabora por el simple hecho de tener tanta congestión, tantos casos y tan pocos funcionarios capacitados para poder brindar una asesoría digna. Yo he encontrado mujeres muy valiosas en la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de Medellín, las cuales brindan unas asesorías hermosas, tanto psicológicas como economía propia y sostenible. O sea, todos estos proyectos en verdad encaminan a muy buen progreso social. Lastimosamente, la justicia está ahogada. Estamos ahogados de tantos casos aberrantes de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso. Las estadísticas que brinda medicina legal respecto a los exámenes físicos y psicológicos que se le hacen a los niños víctimas de abuso son unas tasas aberrantes, o sea, exorbitantes. Sin mentir, en Colombia, si no estoy mal, cada hora 2 o 3 niños son víctimas de abuso sexual por parte de un pariente.
Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? La institución puede brindar también las ayudas, pero la familia también tiene que estar comprometida, la sociedad también tiene que estar comprometida. Yo veo un niño y denuncio, también es estar encima, velando por estos procesos. Yo hago el acompañamiento de los procesos de restablecimiento de derechos de todos los niños abusados, cuando mis clientes llegan y me dicen, mira, lo que pasa es que necesitamos iniciarle este proceso porque hay que restablecerle los derechos a los niños. Los padres comprometidos es muy importante y eso ayuda también mucho a la justicia, padres comprometidos a que sus hijos tengan su restablecimiento de derechos dignos, conforme y con un apoyo social y psicológico. La verdad es lamentable ver varios funcionarios que no les importa eso o no les gusta tipificar el tipo penal de feminicidio porque dicen que no existe, que eso no debe de ser, que debe de tipificarse el homicidio agravado en la calidad de esa mujer. Entonces yo me pregunto, pero es que no ven el contexto social en el que nos estamos desarrollando. O sea, hay unas agresiones sistemáticas que se están presentando en nuestra sociedad, que culturalmente están siendo normalizadas, que desde nuestro contexto nosotras mismas también lo normalizamos y es momento de denunciar y de protestar. Al momento en que usted permite que una pareja la agreda, que un familiar lo agreda, que una misma amistad te agreda, esos son factores que debemos empezar a cambiar y atacar. ¿Qué le está pasando a la rama judicial? ¿Qué le está pasando a la sociedad que no quiere implementar esa perspectiva de género? He visto varios funcionarios que dicen, esto no es necesario, se matan porque sí, es que siempre hay muertes, no, hay que mirar las razones de estas muertes. Y por eso mismo el legislador en la ley 1761 puso las causales que se presentan al momento de poder tipificar el tipo de feminicidio. Y es, por ejemplo, en el artículo 104 de la ley 599 de 2000, que es el Código Penal, está tipificado este delito como delito autónomo y se presentan las causales. Por ejemplo, tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima de amistad, ejercer sobre su cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización, cometer el delito de aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, cometer el delito para ejercer terror o humillación a quienes consideren enemigos, que existan antecedentes o incidencias o indicios, que cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico o familiar y que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad o locomoción. Me parece que el legislador fue muy íntegro al momento de tipificar el delito de feminicidio y que nuestros mismos funcionarios y servidores públicos se deben de capacitar. Muchos funcionarios y servidores públicos dicen, es que yo no conozco ese tipo penal, es que eso lo hicieron simplemente por populismo punitivo, pero no, señores. Lo que dice medicina legal es que esto ha sido sistemático, histórico en nuestra población colombiana, tanto que la misma medicina legal sacó una cartilla y una guía la cual nos sirve para identificar los feminicidios. Yo considero que es necesario seguir con la formación por parte de nuestros servidores públicos. Ellos no pueden quedarse con los limitantes, gané un concurso de méritos, no, seguimos con nuestra formación como seres. El derecho de familia es un derecho cambiante, cada vez hay nuevos modelos de familia, que también se ven permeados por la violencia. Entonces considero que es necesario que nuestros funcionarios sigan capacitándose. Cada vez tenemos gente que se quiere capacitar, que está interesada. En el consejo tenemos mujeres brillantes y hombres también que quieren hacer parte de este cambio social. Yo digo que es seguir con la formación, brindar estas formaciones, capacitaciones, siempre mostrar los vejámenes. Al momento de un juez fallar, que tenga la perspectiva de género, que mire los antecedentes de esa mujer, de que fue víctima, todo ese estado de vulnerabilidad en el que se encontraba. Entonces yo digo que debe ser de una manera íntegra en que los jueces al momento de fallar miren también la condición en que se encontraba esa persona. Para concluir, considero que es fundamental seguir la formación por parte de nuestros servidores públicos. Veo que vamos por muy buen paso. También escuchan mucho a los abogados, tratan mucho de complementar el conocimiento, de fallar en pro de los niños, niñas y adolescentes y de las mujeres víctimas. Tengo varios conocidos comisarios que me parece que tratan de hacer su labor de manera impecable, siempre teniendo presente la lucha por la defensa de los niños, niñas y adolescentes y mujeres, y también hombres víctimas de todo este sistema patriarcal, porque tampoco los podemos excluir.
muy valioso, Luisa. Y bueno, precisamente teniendo estas dos aristas, el tema jurídico y el tema educativo, abuela Margot, ¿qué hace la sociedad civil para, por un lado, generar estrategias de sensibilización desde un ámbito educativo, pero también para reclamar justicia a los entes que así hay que hacerlo? Un ejemplo, con lo que hacíamos el domingo, ¿de dónde nace esa iniciativa? ¿Cómo se organiza? Y realmente, ¿a qué nos invita ese tipo de acciones? Pues mira, mi Cindicita, yo primero que todo, y escuchándolas a nuestras dos amigas, yo quería hablar un poco de lo cultural. Y aquí hay un asunto que es fundamental y es la palabra corresponsabilidad. Entonces, cuando María Isabel y Luisa nos hablan entonces desde lo jurídico y lo educativo, yo creo que también aquí vale aclarar el asunto de la familia y la costumbre. Porque, por ejemplo, tenemos mujeres muy brillantes que se han capacitado. Yo conozco feministas radicales que son víctimas de violencia intrafamiliar por parte de sus parejas, hombres o mujeres. Y yo me pregunto, ¿qué hace que esas mujeres permitan que en un discurso hablan del asunto del empoderamiento, de la denuncia, pero a su vez permiten en su casa y tapan ciertas situaciones? Y lo digo pues por casos que conozco específicamente? Y yo pensaba en el asunto cultural. A las mujeres, y sobre todo en Medellín, en todo este sector, se nos, se nos educó un poco bajo todo el asunto del narcotráfico. Y el narcotráfico volvió a la mujer un objeto para satisfacción. Entonces vemos, por ejemplo, en Medellín un asunto de las niñas, o bueno, yo no digamos Medellín, digamos en este sector, en Antioquia, un asunto de las niñas, por ejemplo, que a los 15 años ya se quieren operar el busto. Y no tengo problema con eso, sino que quiero es acotar que es un asunto cultural de tener a la mujer como un cuerpo, como una forma, como una cosa para, y se nos va creando así. Entonces no es solamente el asunto educativo, porque en el colegio puedes tener una profesora que te está formando en asuntos de derecho, pero en la casa tu mamá te está diciendo, y ahí quiero hablar de una frase que era muy común, al menos en mi tiempo, donde decían, la mujer a los 15 años te casas con el que quieres, a los 20 años te casas con el que te quiere, a los 25 años te casas si Dios quiere. La edad ha ido subiendo, pero es ponerle y machacarle a la niña que el asunto para estar completo es un asunto de tener pareja, es un asunto de servirle al otro. Ahorita veía en los comentarios alguien que hablaba de la religión, y ustedes saben pues que yo soy católica, pero de todas maneras católica, ni siquiera a las iglesias voy, porque, por ejemplo, cuando a una mujer la casan, le leen que el esposo es la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y usted tiene que ser sumisa. Y le van calando en la familia esta idea a la niña de que ella, la manera de sentirse completa es con el otro. Entonces termina siendo la niña, es que yo no voy a ir a denunciar porque estoy perdiendo a mi familia, a mi esposo. Y no solamente es un asunto económico, porque lo que les digo, mujeres preparadas que se sienten incompletas. A mí me preguntaban cuando yo estaba en la mesa contra la EXNA, contra la explotación sexual, que cuál es la raíz de la explotación sexual. Y la gente, yo también les preguntaba, ¿ustedes cuál creen que es la raíz? Y todos me decían, el dinero, la falta de oportunidades, la falta de educación. Yo les decía, no es ni el dinero, ni la falta de educación, ni la falta de oportunidades, porque yo me iba a la Comuna 14 a dictar semilleros y a estar en las mesas con niñas y niños que son de colegios muy caros, muy costosos, de familias ricas, y que estaban en explotación sexual. Entonces no era un asunto de dinero. Y si fuera un asunto de dinero, pues todas las niñas y todos los niños que están empobrecidos estarían en explotación sexual, y eso no es así. Yo creo que lo que nos falta como sociedad civil, como familia y desde la corresponsabilidad es empoderar a las niñas, a los niños, a las mujeres en el amor propio. Lo que nos falta es amor propio. Entonces, si a ti una mamá te está machacando todo el tiempo, mija, es que usted tiene que estudiar, mija, es que usted no necesita un hombre para estar completa, mija, es que usted, esa niña y ese niño se van empoderando de tal forma que en el momento en que vean que algo falló en esa relación, que detectan esa violencia, entonces ellas y ellos, porque lo que decía ahorita Luisita es verdad,
también hay que incluir a los hombres en esa situación, ellas y ellos van y denuncian. Pero cuando a ti no te educan en el amor, cuando la familia no tiene una corresponsabilidad en este asunto, cuando culturalmente te dicen es que eres para servirle al otro, entonces resulta que estas niñas, por más que las capacitemos, por más que las eduquemos culturalmente, estos niños, estas niñas, terminan entonces complementándose en el otro. Con relación a la pregunta que me decías, que cómo nace la iniciativa de la movilización, pues sencillamente eso nació de un día para el otro desde la indignación. Desde la indignación yo dije, pero esto no puede ser que nos traigan estos animales aquí, ni siquiera se les puede decir animales, y que no hagamos nada para manifestar nuestro repudio frente a esto. Y yo empecé a hacer esas tarjeticas, puse a la nieta mía, a mis nietecitos a que hicieran tarjeticas y dijimos, vamos a hacer una reunión, pues alguna cosa. Y empezaron a convocar, las personas empezaron a llegar, me empezaron a escribir. Y bueno, terminamos en una reunión allí. Pero entonces, el asunto, por ejemplo, que yo veía allí era cómo las familias llegaban. Tú que estuviste, Cindy, viste que había niños, niñas, familias, habían personas adultas, habían pequeñitos, habían pequeñitas, habían jóvenes, todos muy indignados frente a esta situación que lo que les digo es un asunto cultural. En estos días se presentó en la radio, por ahí en Facebook, en esas redes sociales, a un periodista hablando de cómo se vendían las niñas en La Guajira, ¿cierto? Y todos salimos indignados, pero miren esa noticia cómo se dibujó en el tiempo. Ya no se volvió a mentar, ¿cierto? Eso tuvo un tiempo, una semana, porque además el asunto también en redes sociales es mediático, un momentico, 3 días y se acaba la noticia. Incluso que dicen los políticos, no, dejemos que hagan bulla 3 días, que esos 4 días se les olvidan. Y así funciona. Lo de las niñas guayú no se volvió a mencionar, pero sigue siendo una práctica cultural. Dentro de la explotación sexual tenemos 6 modalidades, 6 maneras en que ocurre el delito y 9 contextos. Y los contextos, pues ya se los explicaré, pero las modalidades son en calle, ¿cierto? En vía pública, explotación sexual en vía pública. Y es un asunto cultural. Tú vas a las instituciones educativas con las familias a trabajar con ellos y las mamás, los papás te dicen, ah, no, es que a esa niña le gusta. ¿Cómo le va a gustar a esa niña estar en explotación sexual? Detrás de esa niña hay un asunto, ¿cierto? El asunto del turismo, que ahorita lo mencionaba Luisita, venden los paquetes de niños y niñas. O sea, el turista viene acá ya con el paquete de droga y con el recorrido para estar con los niños desde los 3 años. Es un asunto aberrante. Entonces, culturalmente, ¿qué se dice de esta área de Antioquia? Ah, es que, claro, allá están las prepagos, allá está la prostitución infantil, que no se dice prostitución infantil, claro, se dice explotación sexual, pero ya lo venden con el paquete. Otro caso que es cultural, muchachas, el asunto de la explotación sexual asociada a matrimonios serviles. A las niñas, y a mí que me tocaba ir a hacer sensibilización en estas casas de masaje, que no son casas de masaje, sino que son lugares donde hay explotación y hay prostitución. Los administradores que uno llegaba a decirle, bueno, cuéntenos quién hay acá, usted sabe que aquí no pueden haber menores de edad, porque en Colombia la prostitución no es un delito, no está tipificada como un delito. Está tipificada la explotación sexual como un delito, pero la prostitución no. Entonces, ¿sabe qué nos decían a nosotros los administradores de esos lugares? Ay, mi señora, pero es que aquí vienen las mamás con las niñas de 14 años, vea, póngamela a trabajar. Entonces, desde la familia las explotan. Y eso, por ejemplo, pasa en La Guajira, y eso pasa en Medellín, en la periferia. Yo estaba en una institución educativa donde una de mis niñas dejó de ir a estudiar, una niña de 13 años. Yo decía, a ver, pero ¿por qué no volvió Marianita? Y le pregunté a una de las amiguitas, mi amor, y Marianita, que, profe, ella pasó a mejor vida. Y yo, ahí se me murió la niña y ni cuenta me di. No, le pregunté bien y me dice, profe, es que se fue a vivir con el señor de la tienda, entonces ya come 3 veces al día. Entonces dígame si ahí, claro, los niños, para ellos y para ellas pasó a mejor vida porque ya puede comer y no están viendo que hay una explotación sexual de una niña que se sale a estudiar para irse a vivir con el señor de la tienda que tiene 40, 50 años y repetir la historia de su madre, que fue una mujer que a los 13 ya empezó a tener hijos y ya empezó el asunto de la explotación, de ser explotada. ¿Cuál otro se me pasa? El de los grupos armados, la explotación sexual asociada a grupos armados. Y no solamente son los grupos armados ilegales, los grupos armados de los barrios que llegan donde la niña le dicen, vea, donde doña Marta le dicen, doña Marta, me da el favor y me cuida a la niña a los 10 años. Y ya le echaron el ojo.
y doña Marta les tiene que cuidar a la niña porque a los 14 viene el pillo por ella y ya es la mujer del pillo. Explotación sexual. Y pensamos entonces que los grupos armados legales no lo hacen, y lo hacen. A usted, un policía, sin ir a hablar de la movilización, amor, que eso fue muy atroz, pero a ustedes, ¿qué les parece un policía en la puerta de un colegio buscando novia? Y lo vemos así. Yo creo que a todas nos tocó. A mí como profesora, pues, y a ustedes como estudiantes, nos tocó ver a la policía echándole piropos a las niñas, buscando novia. Y eso es un asunto aberrante. ¿Qué otra situación se me pasa? Bueno, se me pasan dos modalidades en este momento. La que es relacionada a imágenes, la mal llamada pornografía infantil, que ahí es donde todo el asunto con nuestras niñas, que además el asunto de las webcam se volvió, webcam se llama eso, ¿cierto? Se volvió una moda. Ahora en este momento de pandemia, el abuso contra nuestros menores a través de las imágenes, incluso hay un movimiento espantoso por ahí que se llama MID, yo no sé, muchachas, cómo se llama ese movimiento, que pretende hacer ver la pederastía y la pedofilia como una forma de sexualidad y que hay que respetársela. Y las plataformas estas del Facebook, el Instagram, esas carajadas, usted diga una grosería en Instagram, en Facebook, y ahí mismo le bloquean la plataforma. Yo, por ejemplo, no puedo decir groserías en Facebook porque ahí mismo me cierran. Pero usted va a ver estos personajes que tienen perfiles, que tienen fotos con niños, con niñas en explotación sexual, abusándolos, y esas sí funcionan perfectamente, a esas sí no les dicen nada. Entonces, hay un asunto de corresponsabilidad que por aquí no se ve en ninguna parte. O sea, cada uno le tira la pelota al otro. Los docentes les dicen que es culpa de la familia dice que es culpa del Estado, el Estado dice que es culpa de la familia, y nadie se responsabiliza de eso. Entonces, frente a la corresponsabilidad nos falta mucho, frente a analizar la cultura, como la cultura, lo que decía ahorita, creo que Mariecita decía, el asunto de las imágenes, de cómo las comunicaciones mandan a las niñas al asunto del abuso, al asunto de que su cuerpo, el mecanismo para, y no hay una educación en el ser, no hay una educación desde la familia, desde el Estado y desde la comunidad, porque ahorita también lo decía Luisa, lo mencionaba, si yo sé que a la niña del frente la están abusando, si yo sé que a la señora del frente la están golpeando, ¿usted por qué no llama a denunciar? Porque es que la ropa sucia se lava en casa, y eso es lo que nos dice, eso me decía mi mamá a mí, y es el asunto, ¿cierto? Yo a mis hijas así no las eduqué, yo les decía, es que, claro, yo fui víctima de violencia con ese hombre con el que me casaron, y el asunto es denunciar, y no solamente denunciar a la mujer que es víctima, que denuncie la hermana, que denuncie el vecino. Que si usted está sabiendo que esa niña o ese niño está siendo víctima de abuso sexual, que esa mujer está siendo víctima de violencia intrafamiliar, denuncie. Es su corresponsabilidad, es que puede ser su hermana, puede ser su hija, y es una persona que está violentada de tal manera que psicológicamente no puede responder, se siente maniatada, es como la palabra. Es más fácil que usted denuncie que la mujer que está siendo violentada. Y es que, no, que es que cada una tiene que denunciar, que es que eso se soluciona bajo la cama. No, usted siente el precedente con la denuncia y hágalo público y visibilícelo, porque de eso se trató también esto acá, esa movilización que hicimos. Hay que visibilizar esas violencias, hay que darse cuenta que es un asunto cultural, que es un asunto del patriarcado, sí, que siempre nos dicen, otra vez van a empezar con el patriarcado, sí, es que hay que darle también por el patriarcado, porque es eso, es como nos volvemos objetos de ellos, y eso no se puede permitir, ahí es donde está la corresponsabilidad, y el asunto de las denuncias, y yo ahorita quería, pero más adelantico les escribo cuáles son las rutas de atención que se están dando en Medellín, y lastimosamente no se ha conectado nuestra amiga, pero yo sí quisiera saber qué está haciendo Bello por empoderar a estas mujeres, porque como ahorita lo decías, mi amor, Cindicita, es que aquí ni siquiera una Secretaría de la Mujer, y la Secretaría de la Mujer que tuvimos era una mentira, era una casa blanca, un elefante blanco, porque no tenía ni presupuesto siquiera, una muchacha ya respondiendo llamadas y ni siquiera respondía a las llamadas. Entonces no hay un asunto educativo, no hay un asunto legislativo, no hay un asunto cultural
En Medellín estamos avanzando y la línea de la Secretaría de la Mujer este año yo la he visto súper empoderada y ahí quiero saludar a Dorita, que de verdad representa este movimiento de Estamos Listas y que ha hecho ojo, porque antes eso no lo teníamos tampoco en el Consejo, pasaba invisibilizado. Gracias a Dios, gracias infinita a mi Dios, llegaron Estamos Listas al Consejo para visibilizar todas estas violencias y sobre todo, porque listo, las violencias están ahí, pero ¿y las rutas de atención? Entonces dejamos a las mujeres desprotegidas y a las niñas y a los niños también desprotegidas frente a esta violencia, pero entonces ahora hay un mecanismo de control que es Estamos Listas en ese consejo, que están listas para lo que sea, para atender lo que sea, y estamos viendo entonces una Secretaría de la Mujer empoderada con el asunto. Yo ahora, a mí me contactan por esas Facebook, por esos chats, me contactan las niñas y las mujeres también que son víctimas de abuso y de violencia y me preguntan, a Margosita, ¿qué podemos hacer? En este momento, yo sí recomiendo la línea de la mujer y yo les hago seguimiento a esas rutas de atención porque no es que las dejé en el chat, sino que yo les pregunto, ¿cómo va la cosa? Mi amor, vení, contame si te atendieron, si llegó la psicóloga, si te atendieron a nivel jurídico. Y me dicen, sí, Margosita, muchas gracias, sí llegó la psicóloga, sí me pudieron asesorar. Ahorita, por ejemplo, estoy pendiente de una ruta que también estoy esperando porque no llega, pero es eso, ahora ya sí puedo, ya sí me da más confianza hablar de la ruta de atención de las mujeres en Medellín que antes y yo me pongo a reflexionar, eso es un asunto también de que tenemos una concejal allí revisando con lupa qué está pasando y denunciando a través de un poder que antes no teníamos y que se representa en ella, qué está pasando con estas rutas. Entonces, mi preocupación ahora fundamental es Bello, porque Bello sí que no tiene nada. Bello sí, ni en educación, ni en cultura, ni en familia. Mejor dicho, estamos desamparados. En Bello estamos absolutamente desamparados. En Medellín estamos avanzando, pero es muy triste. El asunto de la corresponsabilidad no pasa por la cultura, no pasa por la familia, no pasa por el Estado y no pasa por la fuerza pública. Bueno, yo les voy a leer dos mensajes que han llegado, uno muy bonito, es de Marian Rodríguez, no sé si alguna de ustedes la conoce, pero Ay, ella, es mi nietecita. sí, ella nos escribe, este tema me desarma como mujer, el maltrato infantil es un tema bastante delicado, los actos violentos y agresiones que afectan la integridad física y psicológica de los menores me duele, porque trabajo con los niños y las niñas y me desarma aún más saber que en el mundo existe este tipo de problemas. Importantísimo este espacio. Y bueno, esperábamos pues a Tania para finalizar este conversatorio. Tania también nos escribe un mensaje, compañeras, buenas noches, acabo de salir de Consejo de Gobierno, lamento no poder acompañarlas, incumpliendo mi compromiso con ustedes, la jornada de hoy inició desde las 8 de la mañana, bueno, esperemos en los próximos días poder contarles de los avances que en materia de plan de acción venimos desarrollando, indudablemente estos espacios hay que seguirlos haciendo, contar con la voz precisamente de la institucionalidad, porque el movimiento social de mujeres tiene muchas preguntas, cómo articulamos las acciones con la alcaldía, cuáles son las respuestas que nos da también la institucionalidad para trabajar, para hacerle frente a este tipo de problemáticas. Yo quiero cerrar, bueno, ya llevamos 1 hora 3 minutos, gracias a toda la gente que ha permanecido escuchándonos, porque realmente ha sido muy bonito la acogida. Yo quiero preguntarles a ustedes, hicimos un análisis desde el campo educativo, el campo jurídico, el tema de la movilización social, pero la gente siempre pregunta, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde nos unimos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cómo lo hacemos? Porque es, digamos que también la pregunta, ¿cuál es la hoja de ruta que vamos a construir entre todas? Claro, somos una diversidad de posiciones, una diversidad de análisis, una diversidad de profesiones, pero ¿dónde nos podemos encontrar? Entonces, quiero preguntarle a Isa, que también ha venido como liderando un proceso de organización en el municipio de Bello, para que hablemos de esos espacios en los que nos podemos ver. Bueno, pues de dónde empezar, de unirnos, de estas juntanzas necesarias para hacer exigibilidad de nuestros derechos. Lamentamos mucho que Tania no nos pudiera acompañar porque esa voz institucional aquí es clave, es clave. Ahorita, antes de iniciar, Luisa decía un poco,
pues también desde mucha esperanza y conocimiento, cómo desde lo legislativo se ha venido avanzando, pero que falta lo pedagógico. Y lo pedagógico aquí es que, por ejemplo, muchas mujeres y niñas ni siquiera saben que están siendo víctimas de violencias, porque la violencia contra las mujeres no es solamente el golpe o el feminicidio, que ya es su expresión máxima, sino también cómo pueden estar siendo víctimas de acoso sexual, de violencia económica, violencia patrimonial, violencia psicológica, ¿sí? Entonces, hay que sensibilizar, trabajar mucho con las mujeres, las niñas, los niños y en general con la comunidad desde ese principio de corresponsabilidad frente a la identificación de estas violencias, pero también sobre esas rutas. El conocimiento también de esas rutas es muy poco. Ya la abuela destacó el caso de Medellín, pero aquí en Bello creo que todo está por hacer y me atrevo a decirlo porque eso también ha sido objeto de conversación entre un grupo de mujeres con afinidades desde otros espacios, pero que también nos ha unido esta pregunta por lo que implica ser mujer y sobre todo en un territorio y en un municipio como Bello, en donde si bien antes existía una Secretaría de las Mujeres, pues hay unos enfoques también que han venido cambiando, pero que también nos ponen como el lugar de qué hemos hecho también y como organización. Pues nosotras apenas estamos arrancando, más desde la indignación que nos ha producido también tanta violencia y tan sistemática, pero creo que aquí es clave hacer esa exigibilidad como ciudadanas. Reitero, estamos en esa construcción, así que bienvenidas, bienvenidos los que quieran construir de la mano. Y bueno, creo que también algo que es bien importante y sobre todo el tema que nos convoca, algo por lo que podemos iniciar es por firmar la petición. Creo que por ahí está circulando en el chat el enlace, que se declare realmente esta crisis humanitaria de la emergencia nacional por las violencias contra las mujeres, porque eso también va a permitir, si la Corte Constitucional pues lo avala, y ahí Luisa pues ya nos podría especificar un poco más qué significa esto, si esto pasa realmente, pues el Estado tendría que declarar esa emergencia y desde allí poder apropiar esas medidas a nivel nacional, departamental y municipal, que se traducirían en recursos, en capacidad instalada y de verdad pues como en acciones que en este momento fortalezcan en este caso, los mecanismos institucionales que no sabemos si, por ejemplo, en el caso de nuestro municipio están funcionando o no. Entonces podríamos empezar por ahí, por estos espacios de encuentro y para que miremos también como la invitación de aquí también es como desde lo cotidiano, vamos haciéndonos consciente de cómo toleramos esas violencias, cómo las reproducimos, pero también cómo las podemos transformar. Súper importante, Isa, y ahí en el chat dejamos para que abran el link de la declaración de crisis humanitaria, para que la firmen, para que se la compartan a todos sus contactos en WhatsApp, en Twitter, en todos lados, para que esto sea algo más masivo de lo que ha sido hasta el día de hoy, que se ha venido moviendo también con muchísima fuerza y que es un mecanismo que es necesario también para la acción política de nosotras las mujeres. No sé quién de las dos quiere seguir, si la abuela, Luisa. Pues yo frente a eso sí quisiera decir algo con relación a Bello, y es que hay algunas mesas, la mesa pluridiversa, que esperamos vuelva a movilizarse para empezar a hacerle o continuar haciendo estas lecturas de violencia de género.
qué bueno que participaran desde diferentes fundaciones, corporaciones, movimientos. Nos unamos frente a esta mesa pluridiversa. Esperamos estar pronto sacando la página. Yo voy a poner en mis redes sociales. Hay otra mesa muy importante, que es la mesa Norte Libre, Mesa Norte Libre de EXNA, libre de explotación sexual. Yo también en mis redes, y ahorita les pongo los links para que se inscriban, para que agreguen y la sigan y estemos pendientes de esas mesas. Hicimos un diagnóstico muy bueno, yo participé en ese diagnóstico territorial para poder detectar las modalidades de la explotación sexual que se dan, que la violencia contra las niñas y las mujeres trans es también, pues, en Bello, aterradora. Y yo el llamado a mis nietecitos, a mis nietecitas, a mis culiprontos y a mis culiprontas, es que se empoderen, vean, miren las transmisiones del Consejo, manden derechos de petición preguntando a la Secretaría de Inclusión en Bello qué están haciendo, que respondan, que esas organizaciones, ellos tienen que responder a los derechos de petición que se les hacen. Cindicita, tú sabes muy bien eso, ellos tienen que responder y que digan qué están haciendo, cuáles son las acciones de transformación, cuáles son las rutas de atención que además no sirven. Yo ya me he hecho la labor de llamar a las rutas de atención que me dan ahí y no sirven. Si ellos ven a la comunidad empoderada, pidiendo, exigiendo sus derechos, ellos van a tener que empezar a movilizarse. Y esa es una forma también de denunciar y también de hacer algo como comunidad para que Bello comience a movilizar todo el asunto de las rutas de atención. Es imposible que no tengamos una Secretaría de las Mujeres respondiendo realmente por lo que le compete. Entonces, si empiezan a caer peticiones allá, PQRs, que es que llaman, si empiezan a caer allá las PQRs, ellos tienen que responder. Y como no tienen forma de responder, entonces tienen que empezar a actuar. Si nosotras como mujeres, como sociedad, empezamos a bombardearlos de peticiones, a bombardearlos de preguntas, a ver, gobierno, ¿usted qué está haciendo? Porque la mujer sea libre de la violencia a nivel educativo, a nivel formativo, a nivel legal, a nivel de atención de ruta, a nivel de salud, a nivel de productividad, a nivel de reproducción sexual, a todos los niveles, en todos los ámbitos. Ellos van a tener que empezar a empoderar esas líneas, a empoderar la respuesta, dar respuesta a la comunidad. Pero si seguimos tranquilas nada más viéndolo en televisión y yendo a una movilización de vez en cuando, porque ahora con esta pandemia no nos podemos ni salir de la casa, pues entonces ellos también se cruzan de manos. Y es una comunidad empoderada lo que logra que un gobierno responda. Entonces mi invitación es a eso. Yo les voy a poner en mis páginas, en mi perfil, si, igual ese es un perfil público, me pueden seguir. Y aquí en los comentarios al final les voy a poner entonces esos links de las mesas para que las sigan, para que se conecten y para que visibilicen este desastre que es la municipalidad frente a la atención de las mujeres y esto que es una calamidad en serio a nivel nacional, a nivel del país, pero a nivel territorial, a nivel de Bello, sí que estamos abandonadas. Entonces, empoderémonos mujeres y bombardeemos a la alcaldía de preguntas para que empiecen a responder, no solo con las respuestas que dan en los correos, sino con las acciones contundentes para empoderar a las mujeres y respetar sus derechos. Perfecto. Bueno, por mi parte, como abogada litigante, especialista en derecho de familia, mi compromiso directo es con los niños, niñas y adolescentes de este país. Para mí es fundamental el desarrollo íntegro de ellos porque ellos son nuestro futuro. Si nuestro futuro está podrido, no vamos a tener un futuro digno. ¿Qué estamos cosechando y qué estamos cultivando para el futuro? Cada vez vemos cosas aberrantes hacia nuestros niños, niñas y adolescentes y nadie dice nada. ¿Qué está pasando? Por mi parte, como abogada, hay un acompañamiento digno a todas las víctimas de abuso. De una asesoría las doy gratuitas porque me parece aberrante ser víctima de estos atroces delitos. Considero que es necesario seguir una formación, seguir protestando, voy a seguir movilizándome, voy a seguir yendo a marchas, voy a seguir dando lidia en las calles, voy a seguir demostrando que nos tienen que escuchar qué está pasando con la infancia, qué pasa con las niñas, por qué no respetan a los niños, qué está pasando. Yo voy a seguir movilizándome, voy a seguir dando pie en lucha, voy a seguir protestando. ¿Por qué? Porque es mi interés, es mi pasión y es mi deseo que todo niño, niña y adolescente
crezca en un entorno digno. Todo niño debe ser amado, deseado y planeado. Debemos de tener una infancia digna para tener unos futuros humanos con buen desarrollo social. O sea, si vamos a cultivar monstruos, vamos a tener monstruos más adelante. Esto es sistemático. La educación debe ser desde pequeños. También para los padres, el amor a nuestros hijos. Desde mi postura, yo seguiré peleando. Voy a seguir manifestándome. Bello me tiene indignada. Bello me parece un municipio atroz. Eso no es un municipio, esto es una favela. No sé cómo más llamarlo, me parece indignante. En la esquina de mi casa mataron a una mujer y a su pareja, una mujer joven, una mujer madre. Ninguna muerte está justificada. Nadie se pronunció. Esperé al menos que algún funcionario de la alcaldía de Bello llegara y dijera, hombre, esto es indignante, esto no se puede permitir en la comuna, para nada. Iniciativa por nosotros los jóvenes de esta comuna, que hicimos una pequeña protesta en contra de la violencia. Contra nadie se debe violentar. Estoy en contra de cualquier manifestación de violencia. Si yo he sido precursora de violencia, me disculpo y trato de deconstruir estos vejámenes, porque eso es inaudito. No más violencia ni a niños, niñas y adolescentes, no más violencia hacia la mujer, y también para los caballeros que han sido víctimas de violencia. Estamos nosotras también con ustedes. No podemos permitir ninguna clase, porque es que estamos es para, como dicen, para vivir felices, para vivir bueno, para construir sociedad. Colombia es un país bellísimo, que no nos podemos dejar opacar por todos estos vejámenes. Estamos conocidos como el puteadero más grande del mundo. Eso es aberrante. Nos tildan de drogos, de que solamente somos cocaína, de que las mujeres acá no valen nada porque se venden por unos cuantos pesos. Los niños acá no se respetan. Desde mi postura feminista voy a seguir peleando. Voy a seguir luchando, desde lo jurídico voy a seguir poniendo problemas, le voy a seguir exigiendo a todos los servidores públicos que cumplan con todos los parámetros y todas las rutas de atención necesarias para las víctimas de estos delitos. No siendo más, para quienes estén interesados de una asesoría jurídica respecto a estos, brindo mis servicios, cuento con oficina, está ubicada en el Centro Comercial Paseo Bolívar, calle 41, número 51-15, oficina 211. Para todas las mujeres víctimas, que sus hijos también hayan sido víctimas, cuentan con mi parte como abogada y un acompañamiento gratuito para todos estos procesos. Debemos de dar un aporte social. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación cuidar a los niños, niñas y adolescentes. Esos niños van a ser el futuro médico, el futuro doctor, la futura empresaria, ingeniera, presidenta de este país. O sea, yo considero que me tiene muy, muy indignada todas las situaciones que ha pasado en Colombia. Voy a seguir luchando, voy a seguir marchando, seguiré dando lidia, sigan criticando el feminismo, los invito a que lean del feminismo, conozcamos un poco del feminismo, que nos rodeemos de estas mujeres tan maravillosas que aportan y quieren dar un cambio social. La verdad, muy agradecida por haberme invitado en este espacio. Es la primera vez que hago un en vivo. Nunca lo había hecho, nunca había tenido la oportunidad. Maravilloso, gracias por haberme dado el espacio y haber conocido dos mujeres impresionantes con unos estudios que, hombre, espero yo también algún día poder tener ese nivel y poder seguir aportando a la sociedad. La verdad, las admiro, muchas gracias, y ya saben, cualquier cosa se pueden comunicar conmigo. Espero me sigan invitando a estos espacios. Si hablé cosas que no debía hablar, pues hombre, fue mi primera vez, el sustico también ahí pasó, pero agradecida de corazón, y espero se decrete la emergencia nacional por feminicidios, y espero que el gobierno nacional me dé respuestas efectivas y soluciones concretas. Gracias. No, Luisa, muchísimas gracias. Yo creo que esto fue un panel muy nutrido, muy variado. Alguien ahí nos estaba diciendo si había segunda parte con ustedes para dialogar, porque realmente, aunque ya llevamos 1h20 y mucha gente se ha quedado conectada todo el tiempo, realmente es insuficiente a la hora de hacer análisis, de escuchar las diferentes miradas que cada una de ustedes tiene. Pero yo quiero que hagamos un alto aquí, porque cuando hablamos también de este tema de la violencia contra las mujeres, de buscar la parte pedagógica, la parte educativa, la parte también de superar las barreras en el acceso a la justicia, es muy valioso para mí, y quiero que hablemos de esto como una ronda antes de dar ya al final, y es que los hombres son determinantes también en este proceso, ¿cierto? Hablar de las nuevas masculinidades, hablar también de su rol en la construcción de una nueva sociedad, y esta persona le mandó un saludo a María Isabel, pero él nos hace el siguiente comentario que me parece muy bonito.
Él se llama Luis, ya Isa nos dirá quién es, Luis Poncho Ospina. Él dice, muchas gracias, como hombre también es importante conocer un poco más la visión de ustedes. Más de una vez uno falla y cree que es normal. Realmente ahí condensa muchas cosas, la naturalización de los comportamientos machistas, de muchas actitudes que lastiman y vulneran la dignidad de las mujeres. Pero qué bonito cuando uno se encuentra este tipo de hombres que también están haciendo un proceso interno. Tenemos una ronda final frente a ese asunto de cómo los percibimos a ellos, aliados, digamos, también es para ellos un ejercicio este tema, ¿cierto? Entonces, empecemos por Isa, que es realmente la persona que se conectó por ella a este Facebook Live. Bueno, pues agradecerle a Poncho. Poncho es un artista de nuestra ciudad de Bello. Un saludito muy, muy especial. Muchas gracias por acompañarnos, porque definitivamente si queremos prevenir, si queremos erradicar esas violencias, como decíamos un poco ahora, interrumpir ese mandato patriarcal que nos jerarquiza, que nos limita nuestras capacidades y nuestras potencialidades humanas por estas construcciones de género y que se derivan de este sistema patriarcal, pues los hombres no están excluidos de esto. Muchos estereotipos y muchos mandatos de violencia que se encarnan también en los cuerpos de los hombres. Bueno, muchos no, yo me atrevería a decir que todos son producto de una socialización de género anclada en la violencia, en el dominio, en la pertenencia. Entonces, desde allí, el patriarcado nos afecta tanto a mujeres como a hombres, si lo miramos pues desde ese marco binario. Entonces es importante co-construir, ¿cierto? Estar de la mano en esta construcción. Si bien esas violencias nos afectan, y las cifras lo dicen, nos afectan más o de manera más mayoritaria a las mujeres, niños y niñas, que eso ya ahí nos da una pista para mirar este asunto de cómo estas relaciones se basan es en el dominio y en unas relaciones de poder desigual. Trabajar con los hombres es demasiado fundamental. Ya muchos hombres, pues a lo largo de la historia, también han sido sensibles a estos temas, han venido trabajando de la mano de las mujeres, también de los grupos feministas, pero muy, muy importante y que ha sido de construcción reciente son estos colectivos de nuevas masculinidades, de masculinidades no hegemónicas, que precisamente están haciendo una crítica a esa forma en cómo fueron socializados, ven cómo no se ven representados en esas narrativas de violencia, en esas narrativas de estar con una mujer y verla como objeto, ¿sí? Entonces, desde allí, esos colectivos vienen aportando. El feminismo es un movimiento social, pero también con unos fundamentos, pues unas construcciones teóricas bien importantes. Creo que desde estos colectivos de nuevas masculinidades ya se viene haciendo esos procesos de movilización desde la fundamentación. Esto es apenas está iniciando, pero creo que es demasiado importante. Nada nos ganamos con, bueno, empoderar, y lo pongo entre comillas, pues como con empoderar y formar y darle a conocer estos temas a todas las niñas y mujeres, y si dejamos esos procesos de formación con hombres de lado. Hay posturas, ¿cierto? Frente a ello, pues la mía personal es esa, no podemos construir por nosotras solo, pero también hay un llamado importante a que sean también esas construcciones desde los mismos hombres. A las mujeres históricamente nos ha tocado hacernos estas preguntas, nos ha tocado movernos, nos ha tocado hacerlo visible. Pues hombres, también este es el momento, y respondiendo un poco como a lo comentario de Poncho, es que muchas veces lo vemos como normal, ¿cierto? Se normaliza, y además porque en muchas ocasiones pueden estar en un lugar de privilegio y no hay nada más incómodo que renunciar a ello. Entonces,
lo podemos hacer juntos, juntas, y también desde esa invitación a que movilicen sus propias reflexiones frente a cómo están viendo esta sociedad. Gracias, Isa. Bueno, yo frente al asunto del trabajo con los hombres, yo les cuento, por ejemplo, que hay muchos amigos de mi nietecita que me escriben para preguntarme cosas tan sencillas como un abuso sexual, como lo que pasó y mi opinión frente a esta niña indígena, y cuentan historias. Y me dicen, y me parece muy bonito porque me dicen, Amargosita, es que yo estoy como en esa construcción, porque es que yo sí, cada que vos hablas me siento tan machista. Pero es eso, es un asunto cultural. Y a los hombres, todo el asunto del machismo, del patriarcado también recae sobre ellos. Por ejemplo, hay unos amiguitos míos que hacen clown, que se llaman Nariz Obrera, y ellos trabajan mucho en contra del militarismo, de que a los niños los reclute el ejército, porque es que un niño a los 18 años es un niño, todavía para mí es un niño. Y el servicio militar es obligatorio. Y ellos tienen un movimiento muy bello en torno a esto, porque ellos dicen, pero es que sí, y muchos de esos que son clown, que son payasos, pues prestaron servicio militar y ese paso por la milicia les marcó la vida, los transformó de manera traumática, por así decirlo, cargar un fusil, que el hombre no llora, que es que mi mamá me decía una cosa horrible, ¿oíste? Es que amarren sus perras que yo voy a soltar mis perros, refiriéndose a los hijos y a las hijas. A mí, por ejemplo, no me dejaban salir, ¿cierto? A los hombres sí. Sí, es un asunto que uno dice, bueno, eso pasó hace años, Amargosita, no, eso sigue pasando. Sigue pasando que sobre ellos recae el hecho de que si no han tenido relaciones sexuales a cierta edad, entonces, es que es un gay, es que es un, bueno, para no decir groserías, las palabras despectivas con las que se refieren pues a la población homosexual, y si es una niña que tuvo relaciones a los 14, a los 13, entonces es una desgraciada, una perra. Entonces, ¿cómo eso también recae sobre ellos? A mí me pasaba mucho en las instituciones educativas cuando trabajaba con los niños y las niñas que hablábamos de abuso sexual y a mí me tocaba atender los grupos de chicos, los grupos masculinos. Y de cierta manera yo he tenido como la característica de que ellos van soltando las cosas, yo no sé por qué, tengo como ese don, yo diría, de pronto de ser profe. Y ellos me decían, profe, lo que pasa es que yo también fui víctima de abuso sexual, pero yo no salía a denunciar porque es que una cosa es que denuncie una niña y otra cosa es que denuncie un niño. Alguna vez en una escuela de padres hablando de abuso sexual, de todo eso que les contaba de matrimonio servil, un papá se puso a llorar. Y yo después del encuentro, como se me estalló después del encuentro, me senté con él y me contó. Lo que pasa, Margot, es que cuando hablas de este asunto de la sexualidad tan temprana, a mí me violó mi vecina y me empezó a contar. Y claro, es que una mujer de 40 años se empezó a meter a mi casa, a darme regalos, no sé qué, al punto de que ya empezó a cobrarme. Y no era un asunto que yo quería. Pero mis amigos me decían, bueno, ¿y usted es que es gay? ¿Usted es que...? ¿Cierto? Con todas las palabras despectivas. Y terminé accediendo a tener relaciones sexuales con ella, pero después me sentía mal, me sentí sucio, horrible, espantoso, pero yo no podía decir nada porque eso es parte de ser macho. Pero yo no quería estar con esa señora, esa fue mi primera relación sexual. Y así pasa mucho, mucho a los niños, a los adolescentes los abusan sexualmente mujeres, porque también pasa. Y entonces ese rol que les pone la sociedad, ese asunto de que tienen que cargar como macho, con un montón de cosas también recae sobre ellos. Y no los voy a defender tampoco, pero es un asunto de que se construye entre todos. ¿A usted qué le sirve que la niña se esté empoderando en la casa, que esté estudiando, que esté asumiendo un asunto diferente en la vida, cuando le está inculcando a su hijo que es que usted como macho no puede llorar, usted tiene que salir a perrear, usted deje de ser tan bobo, de rogarle amor a peladita, que eso es lo que hay, mujeres es lo que hay. Entonces es un asunto que vuelvo a lo cultural. Sin ellos no podemos hacer nada, tenemos que pensar en esas nuevas masculinidades. Por ahí hay un grupo de hombres que tejen y que llegan a las instituciones educativas a hablar de eso, de que usted no tiene por qué ir a prestar servicio militar, usted puede llorar, usted en su hogar no está ayudándole a su mujer a hacer el oficio, usted está siendo un hombre responsable de sus acciones y ya, un hombre capaz de asumir una casa.
la mujer no es la que tiene que cocinar, ¿cierto? Entonces es un asunto cultural que recae sobre ellos y que con ellos también tenemos que trabajar, es fundamental porque no tiene sentido. El planeta lo habitamos muchos seres, ¿cierto? Y entre ellos están ellos y hay que trabajar con ellos y de construir esas aspectos patriarcales que por siglos, es que mire, si a mí me tocó, le tocó a mi nietecita, le tocó a mi bisnieta, y seguimos décadas y décadas y generación tras generación dándole a lo mismo, que es que el hombre tiene que responder. Y yo miraba en estos días un informe como de la violencia hacia los hombres, y son los que más se suicidan, los que van a la guerra, los que más están en habitabilidad de calle, un montón de cosas que no analizamos y solo lo dejamos en la violencia de género hacia lo femenino, hacia lo trans, hacia lo trans, pero no vemos que la violencia también se genera de otras maneras, hay otras violencias que incluso son más invisibles, pero que también hay que trabajarlas y es con ellos que también tenemos que construir esa transformación de ciudad, de costumbre y de cultura. Aquí sí. Luisa. Bueno, respecto a las nuevas masculinidades, he tenido la fortuna de toparme con estos hombres que hacen parte de estas nuevas masculinidades, hombres maravillosos, hombres que hacen parte de la academia, hombres que no hacen parte de la academia, pero están a favor de toda esta lucha, padres. Me parece algo hermoso ir a las marchas, a la marcha del 8 y ver estos padres haciendo el acompañamiento de sus hijas, de sus hijos, compañeros, gente que en verdad tiene un interés por el cambio social. Esto es enriquecedor. Estas nuevas masculinidades valen mucho y hay que también luchar por ellos, porque el patriarcado nos afecta tanto a nosotras como a ellos. Como lo decía la compañera acá presente, el hecho de obligarlos a ir a la guerra, el trauma psicológico que le genera a estos jóvenes y no les dan el tratamiento digno. O sea, el simple hecho de obligarte a ir a asesinar a otro, una lucha que no es tuya, un combate que no es tuyo, eso es aterrador para una madre, el dolor para una madre, el no tener para pagarle la libreta militar a su hijo, es triste, es decirle, mi muchacho me lo van a matar en la guerra, me lo van a dejar con una discapacidad. La verdad, todos los jóvenes que luchan contra esto tienen mi total apoyo y me parece que es algo hermoso dejar de esos roles que nos impone la sociedad, esos estereotipos de género, de que el hombre debe ser proveedor, debe ser cabeza de familia. No, es que estamos es para trabajar en equipo, no dejarle y recaer la responsabilidad a una sola persona, a un solo individuo de la familia. Entonces, considero que respecto a estas nuevas masculinidades, me encanta que varios hombres estén dándose cuenta de esos errores, quieran deconstruir, cambiar y aportar. Me pareció muy bello el mensaje que hizo este chico a María Isabel, la verdad de admirar, muchísimas gracias. Espero que él también pueda replicar lo mismo con sus amigos, con la gente que lo rodee, porque eso es lo que necesitamos, empezar a concientizar a cada uno, y mira, es que esto no puede seguir pasando, no podemos seguir permitiendo que violenten a nuestras amigas, que maltraten a los niños en nuestra presencia. La verdad me parece muy valioso, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo acompañándonos acá, en verdad estos son espacios enriquecedores, me encanta que se haya tocado el tema de las nuevas masculinidades, es algo que también está presente en nuestra sociedad, los hombres que se identifican con lo femenino, porque lo femenino no es una burla, y eso hay que quitarlo y desmitificarlo, porque vestirse de mujer para muchos es una burla, y eso no es así. En la identidad de género también debemos empezar a incursionar en esto, a empezar a conocer todos estos términos que a mí me dan un poco de dificultad. ¿Por qué? Porque están los temas del cisgénero, que transexuales, todos estos temas. Para mí todos son personas con los mismos derechos y obligaciones y no me gusta rotular a la gente porque no me gusta poner esos nombres, porque tampoco sé qué es ser mujer o qué es ser hombre en esta sociedad. Entonces, me parece que es importante seguir fomentando las nuevas masculinidades. No, Luisa, valiosísimo todo lo que las tres han comentado. Realmente es un programa que ha contado con muchísima sintonía, que la gente se quedó literalmente la hora y 34 minutos que vamos. Incluso mucha gente me está escribiendo que por favor las invite a una segunda parte a las 3. Ya luego vamos a dialogar nosotras internamente esto, pero les voy a proponer el último ejercicio. Yo quiero leer un poema muy bonito
y que cuando lo termine de leer cada una me diga una palabra o una frase final para decirle a todas las personas que nos están viendo como un mensaje reflexivo que resuma todo lo que dialogamos aquí. Entonces las invito a escuchar esta poesía. Si tan solo el Edén tuviera pechos y amamantara más lunas, si más Evas fueran cuna de casas bien paridas, muchas Evas a destiempo bajo la estrellada inocencia y la limitante estatura de la imagen divina, muchas Evas que sean pocas, pocas Evas que sean una, si más Evas fueran menos y las pocas fueran muchas, ¿cuántos Adanes faltarían para acabar con alguna? Si más Evas las habitaran, no sería tan solo ella, agraviada, impotente, sola, una. Yael Uribe. Con eso quiero cerrar y ya las escucho a ustedes para que nos despidamos de toda la gente que se quedó con nosotras en esa muy bonita reflexión. Y yo quiero hacer una analogía. Yo no sé si en donde ustedes están, bueno, pues todas somos de Bello, está lloviendo y es como que también la tierra nos dice, nos hace un llamado, duele esta situación que pasa con las mujeres. Cada vez que una mujer es asesinada, bueno, hay que decirlo, no nos asesinan, nos matan. Y nos matan en las casas, que debería ser el lugar más seguro para las mujeres, para los niños, las niñas y todas las personas en general. Hay que dar la reflexión, una noche alorida, una noche que también nos pide reflexionar frente a este tema. Las dejo a ustedes para que cerremos y gracias reiteradamente por haber aceptado la invitación y a todas las personas que se conectaron en esta noche también. Bueno, ¿quién empieza? Ya hablé yo. Para que cierren ustedes que es la nueva generación. Mis amores, pues decirles que ya no más Evas, más Lilith. Lo que necesitamos es más Lilith y agradecerles por el espacio. Cindy, muchas gracias, amor. Yo sé que tu activismo y tu formación y todo lo que haces, tú sabes lo que yo te admiro, mi hermosa culipronta, y a todas ustedes de verdad que me encanta ver a mujeres tan empoderadas del tema, a Luisita que la veo muy metida con el asunto de niñez, a la orden con todo el material que tengo a nivel artístico para ayudarte en esa formación en la que nos estás contando que estás. A María un saludito que la veo también en todos los lugares ahí con sus pelos rojos tan hermosa, y a todos los que se conectaron un abrazo, a las mujeres otra vez les reitero, más Lilith y menos Evas. Bueno, sigo yo. Amor y respeto. Considero con ese bello poema, amor y respeto. Necesitamos más amor y respeto para todos. Estamos en un mundo muy violento. La violencia no debe prevalecer en ningún ámbito y hacia nadie. La violencia solo genera más violencia, genera tristezas, genera pérdidas, genera dolor. No más violencia. Lo pido de corazón. Si yo he sido precursora de violencia, debo de darme cuenta y tratar de cambiar y de construir. No más violencia. Espero se decrete la emergencia nacional por feminicidios. Gracias por estos espacios, gracias a ustedes por brindarme este espacio también, por escucharlas, fue enriquecedor. Me encantó pues la colega acá, a Margot, que trabajó con la explotación sexual comercial. Yo hice mi trabajo de grado sobre la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes asociada al turismo en la ciudad de Medellín. Fue un trabajo muy bello que me enseñó demasiado, me incentiva cada vez más a esta lucha. No más violencia, no más muertes, ninguna muerte lo vale, todos somos seres valiosos, estamos acá es para construir, para enriquecernos, para amarnos. Y gracias por este espacio, gracias a todos los que se quedaron hasta lo último, saben que cuentan conmigo, con estas bellas damas también para cualquier cosa, cualquier asesoría o acompañamiento, estamos es para ayudarnos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Isa. Bueno, pues agradecerles por este espacio, Cindy por propiciarlo, a las compañeras tan tesas desde todo lo que hacen, cómo visibilizan y acompañan estos temas, a las personas que nos están viendo. Miren, es un buen rato y todavía permanecen. Entonces, eso también muestra que es un tema necesario, que son unas conversaciones que se necesitan dar en nuestro municipio sí o sí.
Entonces la invitación es que firmemos la petición de la declaratoria de emergencia y que nos dejemos ver. Aquí en Bello vemos muchas personas ya que queremos pasar de la indignación a la acción, entonces dejémonos ver, juntémonos, hablémonos. Es como la invitación y muchísimas gracias. Y en lo que les pueda también servir, con todo gusto. No, gracias, lo reitero a ustedes tres por haber aceptado la invitación. En una próxima ocasión esperamos también estar con Tania porque es necesario escuchar a la institucionalidad. Lo repito, realmente esto necesita una respuesta efectiva y eficiente de parte de las autoridades en nuestro municipio, en nuestro departamento, en nuestro país. Yo quiero darle unas gracias también a las personas que nos comentaron el Facebook Live, a Juan Pablo Lopera, a Marian Rodríguez, a Estrella Pérez, a Zulada Nenufar, a Mónica Hernández, a Miriam Muñoz, a Luis Poncho Espina, que ya hablamos, a Daniel Zapata, que nos propone un tema también muy complicado y es el sector productivo y las estrategias de equidad de género, a Juanito Duque, a Carolina Ríos, una amiga muy especial que nos escribió. Muchas gracias por este espacio. Espero segunda parte con estas mujeres. Ahí las amarramos. Nana Cañas, Carolina Rodríguez. Bueno, si se me escapa alguno, realmente pues espero que comprendan, porque como ellos van bajando, a Natalia Ríos, su escun. Entonces, muchas gracias, nos volveremos a encontrar y como siempre lo decimos, nos veremos para construir, para darnos la mano y para apoyarnos, porque esta problemática que vivimos en nuestra sociedad solo vamos a poder lograr transformarla si nos unimos, si caminamos juntas. La utopía que es una vida libre de violencias para las mujeres, pero también una construcción de unas nuevas identidades que nos permita tener sociedades equitativas entre hombres y mujeres. Entonces, muchas gracias y un abrazo muy grande a todas y a las personas que nos vieron también. Chao. Gracias.